Bien, entonces en la etapa del diseño metodológico vamos a encontrar de manera tácita la parte de lo que es la población, muestra, marco muestral, error de muestreo, unidad de análisis y unidad de muestreo. Vamos a comenzar hablando un poco pues de lo que es esto, ¿no? De lo que es la parte de la población. Entonces miren, de la parte de la población tenemos que, pues donde nosotros queremos llegar es hasta la muestra, donde está este círculo que es verde, ¿no? Entonces nosotros tenemos la población blanco, ¿sí? Que son todas las personas que puedan tener las características que nosotros nos interesa estudiar. Después está la población de estudio, que es parte de la población, sin embargo, es la que posiblemente esté disponible para que nosotros podamos realizar el estudio. Y después encontramos la muestra, que es este colorcito verde. Entonces, para ello, pues tienen que meterse, les voy a enseñar cómo calcular una muestra y quiero que nos recordemos de este número. Por ejemplo, aquí tenemos que la población blanco de Honduras, por ejemplo, en la colonia Hato de en medio, es de aproximadamente 14.000 personas que habitan en dicha colonia. Entonces, ese es nuestro universo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a calcular nuestra muestra? Nuestra muestra se calcula con un software que se llama OpenEpi y para eso tenemos que saber nuestro universo. Entonces, nos metemos a la web y dentro de la web colocamos OpenEpi, ¿sí? OpenEpi. Ahí les voy a dejar el link igual. Dentro de la parte del OpenEpi, cliquean y se van a donde dice tamaño de la muestra. También puede aparecerles como Simple Size si es que está en inglés y aquí se van a meter a proporción. Si está en inglés le va a salir como Proportion. Se colocan ahí. Luego va a decir aquí introducir datos o en inglés les va a salir Enter Data. Le dan introducir datos y aquí dice si es muy grande déjala en 1.000.000. Otra cuestión estadística es que si desconocemos el universo y queremos hacer un cálculo de muestra, entonces también tienen que dejarlo en 1.000.000. Pero para este caso sabemos que son 14.000 pobladores, ¿sí? Ahí sin colocar comas ni nada. Entonces ya tenemos 14.000 pobladores. Frecuencia anticipada lo dejamos a 50% a menos que ya tengamos estudios previos que valoren una prevalencia previa del problema que nosotros estemos estudiando. Y el límite de confianza tiene que ser del 5% y el efecto de diseño de 1. Todo eso lo dejamos ahí y le damos calcular. Y si se fijan, pues nos está diciendo, esta tabla nos dice que si nosotros vamos a hacer un estudio en una población universo de 14.000 habitantes, que el intervalo de confianza del 95%, nuestro tamaño tendría que ser de 374 personas. Esto es lo que nosotros tenemos que colocar dentro de universo y muestra. Universo sería 14.000 y muestra sería 374. Bien, siguiendo con la diapositiva, ¿sí? Ya sabemos cómo calcular la muestra partiendo de un universo. Entonces tenemos ya muestra y marco muestral. Aquí están todos los pasos que ustedes deben de seguir para poder generar un cálculo muestral. Bien, en la parte del error de muestreo, por ejemplo, la unidad de análisis, su definición es de donde se toma el análisis. Un ejemplo puede ser en un estudio que se toma muestras sanguíneas en niños que tienen anemia drepanocítica en la región de Sirigoya Colón, endémica por malaria en el año 2016. Nuestra población de estudio, en este caso serían niños de 30 días a 17 años. Esto tomando en cuenta algunos grupos etarios que establece la OMS. Pero mi unidad de análisis, que es de donde se tomará el análisis, sería la sangre de la población de estudio. ¿Por qué? Porque la anemia drepanocítica es un problema que se encuentra en la sangre de nuestra población de estudio, que serían los niños, ¿sí? Igual, si no entendieron esto, si lo expliqué muy rápido es porque los videos están siendo muy grandes y creo que a veces ustedes no tienen mucho tiempo para ver un video tan grande. Entonces, hagan una repitencia de lo que acabo de explicar para que puedan entenderlo mejor. Ahora bien, si vamos a hablar en otro ejemplo, es de donde se toma el análisis, ¿cierto? Había otro estudio en donde dice que se estudió a la población adulta de la Cañada por posible brote de tuberculosis. Bien, nuestra población de estudio, ¿qué sería? La población adulta, o sea, mayores a 21 años. Esto hablando desde el punto de vista legal, ¿no? Y la unidad de análisis, ¿cuál sería? El esputo de la población, ¿cierto? Entonces, recordemos, la unidad de análisis es la que vamos a analizar si se trata de muestras, ¿sí? En algunos casos, pues puede ser que nuestra unidad de análisis y nuestra unidad de muestreo sea la misma, ¿sí? Dentro de la unidad de muestreo, que es a lo que quiero llegar,
en el mismo ejemplo de los niños de anemia drepanocítica, nuestra población pues serían los niños de 30 días a 17 años. La unidad de análisis sería la sangre de la población de estudio, pero la unidad de muestreo, ¿cuál sería? Bueno, la unidad de muestreo es la que permite llegar a la unidad de análisis, por ende, la unidad de muestreo sería en las escuelas y colegios de la región. En el siguiente ejemplo que hablaba del esputo de tuberculosis o del brote de tuberculosis, la población de estudio sigue siendo los adultos, la unidad de análisis es el esputo, y la unidad de muestreo sería las viviendas de los habitantes de la colonia La Cañada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se va a estudiar a la población que reside en esta colonia y por ende, ¿dónde se encuentra esta población? Bueno, en los habitantes de la colonia La Cañada. Después vamos a hablar un poco de los tipos de muestreo. Miren, hay dos tipos de muestreo, está el probabilístico y está el no probabilístico. Si a mí me preguntan, para mí son mucho mejores los probabilísticos. ¿Por qué? Porque tienen significancia estadística. Así que si ustedes van a hacer un estudio, procuren que no sea no probabilístico el muestreo. Ya les voy a explicar cada uno de estos. Si se fijan, el probabilístico tiene 4 y el no probabilístico también. Vamos a comenzar hablando de los probabilísticos y para este tenemos el probabilístico aleatorio simple, ¿sí? La n minúscula que ven aquí que dice n igual a 5, la n minúscula significa muestra y la n mayúscula significa universo. Entonces, en el muestreo probabilístico aleatorio simple hay un mecanismo al azar y la población es heterogénea, ¿sí? ¿Qué significa heterogénea? Que es diversa, que es diferente, que es distinta, ¿sí? Entonces, y al azar, ¿cómo? Si ustedes se fijan, este mapa, cada cuadro puede representar una casa, ¿sí? Y se toman al azar, o sea, no llevan un orden específico. Ahora, a diferencia del simple, el estratificado tiene un mecanismo al azar, pero la población es homogénea. Un ejemplo de esta población puede ser un estudio que se realiza en una escuela. Todos en esa escuela son niños, ¿sí? Sí, ese puede ser un criterio de inclusión. Ahora bien, en el muestreo probabilístico sistemático es necesario conocer el universo, que el universo, repito, es esa n mayúscula que está ahí. Se define una ruta y un punto de inicio al azar, o sea, este tipo de muestreo puede iniciar desde el número 50 al 1, ¿sí? Pero se tiene que conocer que hay 50 participantes de este estudio. Ok, esto por lo general se sabe cuando estamos haciendo estudios de cohorte, ¿sí? Ahora bien, está también los estudios por conglomerado, los tipos de muestreo probabilísticos por conglomerado, en donde es necesario tener un censo de cada conglomerado y se tiene que hacer una selección del conglomerado al azar. Este tipo de muestreo también es utilizado para medir los brotes. Entonces, para estudiar los brotes, el comportamiento de los brotes, digamos, un brote de chikungunya, cuando recién ingresa la enfermedad, puede ser que cada uno de esos círculos simbolice una colonia o una residencia. Entonces, es importante saber esta diferencia. En el no probabilístico, ¿por qué no vamos a ahondar con ejemplos? Porque ya les dije que no hay significancia estadística. En este tenemos por cuotas, que es parecido al muestreo aleatorio estratificado, ¿sí? Que recordemos que el estratificado que tiene que tener mecanismos al azar y la población es homogénea. Solo que en este caso estamos acercando un poco la muestra porque estamos maniobrando la muestra, ¿sí? En el intencional se procuran muestras representativas, en el causal y en el incidental, también conocido como a conveniencia, y este es uno de los más utilizados dentro de los estudios descriptivos, ¿sí? Porque dicen, bueno, voy a agarrar todos los pacientes que tenga. Miren, yo casi no lo recomiendo, pero ¿cómo les digo? Si la circunstancia no permite ir más allá, entonces ni modo. Y está la bola de nieve que unos individuos llevan a otros, o sea, es como cuando uno da una recomendación de un restaurante y así, ¿verdad? Lo mismo pasa en este estudio. Hay distintos tipos de estudios. Está la interferencia del investigador, ¿sí? En este caso tenemos los observacionales y los experimentales. Están unos que hacen comparación de poblaciones, que aquí entramos nosotros, que está el descriptivo y está el analítico. Está la evolución de un fenómeno estudiado, los transversal y longitudinal. Están los de temporalidad, esos que miden ocurrencia versus medición del evento versus exposición. Y también que pueden ser retrospectivos y pueden ser prospectivos. Los retrospectivos, por ejemplo, son aquellos estudios en donde nosotros analizamos expedientes, ¿sí? En el caso de nosotros vamos a hacer un estudio descriptivo transversal, o sea, vamos a comparar poblaciones en un determinado tiempo, ¿sí? Ok, para saber qué tipo de estudio es el nuestro, para este caso, es importante dirimir lo siguiente. Bueno, tenemos que preguntarnos si el investigador asigna una exposición, sí o no. En el caso de que sea no, ese sería un estudio observacional de entrada. Ahora bien, ¿hay grupos de comparación? Entonces, si no hay grupos de comparación, se vuelve un estudio observacional descriptivo,
que estos pueden ser estudios de prevalencia transversal, serie de casos y reporte de casos. O sea, si vemos bien, no hay una exposición, son observacionales, no hay grupo de comparación, tenemos un estudio descriptivo transversal, o sea, va a ser un estudio de prevalencia transversal que puede hacer, ¿no? Ahora bien, si nos vamos al otro lado, que si hay un grupo de comparación, este se vuelve un estudio analítico, ¿sí? Si no hay seguimiento en el tiempo, entonces nos preguntamos si hay grupos desde el inicio, y si no hay grupos desde el inicio, entonces esos son grupos de estudios de prevalencia transversal. Ahora bien, otra cosa que nos podemos preguntar es, ¿hay seguimiento en el tiempo? No hay seguimiento, pero si hay grupos desde el inicio, entonces se vuelven un estudio analítico de casos controles. O sea, estamos valorando exposición versus evento. Ahora bien, si hay grupos de seguimiento en el tiempo, este se vuelve un estudio longitudinal y estos son los estudios que se conocen como cohortes, en los que les estaba hablando. Y estos pueden ser prospectivos y retrospectivos. Ahora bien, hay estudios más complejos en la medicina, que son los estudios experimentales, y es aquí donde el investigador sí asigna una exposición, ¿sí? Cuando estamos valorando una terapia antigua versus una terapia nueva, ¿sí? Y estos sí son aleatorios, entonces se vuelven ensayos clínicos no aleatorizados, y si son aleatorizados, ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, es importante que nosotros sepamos cada una de las diferencias de los estudios para así poder hacer un buen diseño metodológico. Entonces, si nos vamos a la parte de la redacción, tenemos que nuestro tipo de estudio, como es un estudio descriptivo, si ya lo vimos, entonces sería descriptivo transversal, ¿sí? El área de estudio, en este caso, vamos a poner que es el hospital escuela, ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, ¿sí? Nuestro universo, pongamos el ejemplo de la colonia de en medio, por ejemplo, ¿va? Porque ya hicimos la práctica. Entonces vamos a poner que son, aunque es un poco exagerado la verdad, que son 14.000 pacientes que padecen de insuficiencia renal crónica y que son atendidos en el hospital escuela, ¿sí? Nuestra muestra, vamos, que eso es al 95%, sería 374. Entonces aquí vamos a poner 374 pacientes con una muestra calculada al 95% de confianza, de índice de confianza, y 5% de índice de error. Nuestro tipo de muestreo va a ser probabilístico, ¿sí? Probabilístico, eso ya lo vimos en la diapositiva, eso lo voy a colocar yo en la plataforma. Probabilístico, aleatorio, simple, ¿sí? Esto lo pueden hacer por medio de una tómbola allá dentro de la recolección de los datos. La unidad de muestreo va a ser sala de esta sería sala de hemodiálisis de hospital escuela, ¿sí? Y mi unidad de análisis, ¿qué va a ser? Bueno, pacientes que asistan a la, y sería lo mismo, miren, sala de hemodiálisis, ¿sí? Criterio incluyente. Es importante que dentro del criterio de inclusión pongan que solo van a valorar pacientes mayores de edad. ¿Por qué? Porque si ponen menores de edad, entonces tienen que pedir una autorización al comité de ética. Para estos estudios también tienen que pedir autorización. Sin embargo, para niños es un poco más engorroso el trámite. Otra cosa que, bueno, esto por lo general lo que recomiendan es que lo vayan puntuando. ¿Sí? Pacientes mayores de edad, pacientes que padezcan de insuficiencia renal crónica, pacientes que acepten participar en el estudio. Ustedes pueden poner otros ahí. Criterio incluyente puede ser pacientes que no se tratan directamente en el hospital escuela, ¿sí?
pacientes en los cuales el tutor legal no esté de acuerdo y pacientes en los que su estado de salud no le permita responder el cuestionario. ¿Sí? Quiero aclarar que los criterios de inclusión no son la inversa a los criterios de inclusión, eso es un error. En la parte de la tabulación de los datos, pues es importante que para la tabulación digamos cómo vamos a, bueno, aquí sería recolección, tabulación y análisis de datos. ¿Sí? Entonces, los datos serán recolectados por los investigadores principales del estudio por medio de un instrumento previamente elaborado en el cual se encuentran preguntas cerradas y abiertas. Ustedes van a valorar, ¿verdad? Si, ya saben que si son abiertas es que el paciente puede hablar lo que él quiera, y si son cerradas, ustedes ya van a premeditar las respuestas. Cerradas y abiertas. Para la tabulación de datos, aquí tienen que poner con qué software es que piensan tabular los datos. Se utilizará el software EpiInfo versión 7.2 del CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades, ¿verdad?, de Atlanta. Se analizarán los datos por medio de Excel en tablas y auxiliándose de Microsoft Word. ¿Sí? Miren, aquí tengo recolección, que es básica para estudios básicos, ¿verdad? Esto no tiene mucha ciencia porque es para estudios básicos. Y después los aspectos éticos aquí que tienen que colocar. Miren, es importante que ustedes sepan aquí que este tipo de estudios pues no son de alto riesgo. Entonces vamos a comenzar diciendo esto. Este estudio se considera de bajo riesgo, por lo que de bajo riesgo, bueno, social, físico y psicológico, ¿sí? Puesto que no se realizarán pruebas que infrinjan dolor a los participantes. Asimismo, se codificarán e encubrirán los datos personales de los participantes, apegados a la normativa de las buenas prácticas clínicas en investigación con seres humanos de la Organización Mundial de la Salud. Todo esto previo a la aplicación de un consentimiento informado con letra, o bueno, con una explicación básica hacia el paciente, en donde se explica que no obtendrá una remuneración económica por su participación, pero que también no se verá afectado o se tomarán represalias por su no
participación. ¿Sí? Entonces, no olvidemos, pues después la tabla de contenido, le vamos a dar a actualizar, y aquí ya tenemos diseño metodológico. Entonces en este punto solo nos falta hacer el instrumento de recolección de datos, y sin más, pues espero que esto les haya servido, se dé la orden. Cualquier pregunta, cualquier consulta pueden hacerla vía correo, vía WhatsApp y vía plataforma. Espero que estén bien, cuídense, un abrazo a la distancia.